Bueno, hola, buenas tardes. Pues vamos a iniciar. Eh, eh, no sé si vayan a llegar algunas personas que invité, pero bueno, vamos a iniciar. La idea es que empecemos a tiempo. Y bueno, les voy a explicar más o menos de cómo va a ser la dinámica. Lo que vamos a presentar el día de hoy, pues es una serie de 5 sesiones en donde vamos a hablar sobre el análisis de riesgos, pero el análisis de riesgos en general, ¿sí? Vamos a ver conceptos fundamentales del análisis de riesgo, cosas básicas, cosas que todos debemos de saber y entender, sobre todo cuando vamos a hacer un análisis de riesgo. Ya los riesgos que vamos a identificar específicamente, pues pueden ser de muchos tipos, pero la idea es que hagamos esta dinámica. Para quienes no me conocen, yo soy Clincy Torres, trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ellos no tienen, pues, ninguna relación con este tema, pero en este momento, pero he dado varios cursos de análisis de riesgos biológicos principalmente. Trabajo en colaboración con la Asociación Mexicana de Bioseguridad, así que si en algún momento desean contactarme, se puede hacer a través de la asociación, ¿sí? O me pueden dejar mensajes a través de mis redes sociales. Eh, bueno, entonces, lo que vamos a ver, justamente es, tenemos aquí un temario de, pues, las 5 sesiones. Son los lunes a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a ver qué es el riesgo y por qué debemos analizarlo, porque es importante hacer su análisis. Y en las siguientes sesiones, que también son los días lunes, a la misma hora, a las 6 de la tarde, vamos a hablar el próximo 23 de marzo sobre identificación de riesgos. El 30 de marzo, la cuantificación del riesgo. El 6 de abril, sobre la gestión del riesgo. Y finalmente, el 13 de abril, sobre comunicación del riesgo. Si quieren estar en la sesión en vivo, pueden hacerlo. Tengo una hoja de registro, ya se les envió la liga. Cuando ustedes contestan, automáticamente se les envía. Si tienen algún problema o algo, pues ahora sí que va a ser ya para la siguiente sesión, pero va a quedar todo grabado. La idea es de que esta información sea totalmente pública y que todos podamos accederla en cualquier momento. Que estos aspectos que son básicos del entendimiento de qué es un análisis de riesgo queden ahí grabado para cuando ustedes puedan o requieran accesarlo, ¿sí? No vamos a hacer un análisis de riesgo específico porque le digo, son cosas o criterios o información que tiene que ver con todos los tipos de riesgo, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos, particularmente la gente que trabaja en los laboratorios, que es donde yo más me desempeño, pues saben y entienden que no solamente estamos expuestos a un riesgo, que hay diferentes tipos de riesgo. Sin embargo, para hacer los análisis hay aspectos muy, muy básicos y necesarios que pues quiero que los conozcan, que los entiendan y que sea fácilmente comprensible. Así que estas sesiones no son, espero que no se me haga muy larga, pero que expliquemos a detalle muchos aspectos. Y bueno, vamos a empezar. Tenemos que saber pues, qué es el riesgo, ¿no? Cuando hay muchas definiciones, muchas formas de explicarlo, algunas muy técnicas, algunas que a veces se vuelven un tanto incomprensibles porque para poder entenderlo tenemos que saber
qué hay detrás de todo esto, ¿sí? Así que me voy a ir por la más sencilla. Empecemos por ahí y ya vamos desglosando, desmenuzando toda esta información y ya para poder entender los conceptos que son más complejos, ¿sí? Entonces, riesgo es cualquier situación en la que ciertos eventos se desconocen con certeza, ¿sí? Cuando nosotros vamos hacia un sitio, un lugar, nosotros podemos tener un plan, un camino, algo que podemos nosotros querer realizar. Sin embargo, en el camino podríamos nosotros encontrarnos con obstáculos y esos obstáculos pueden hacer que nosotros nos desviemos. Entonces, el riesgo también es la desviación de un plan que nosotros tenemos para cumplir un objetivo, ¿sí? En este caso puede ser, pues, algo que sucede durante un viaje, varias cosas, ¿sí? Las probabilidades de los riesgos habla sobre todo de la frecuencia, qué tan frecuente puede ser. Y esos riesgos, cuando son constantes, pues ya no son riesgos, más bien son certezas, algo que ya sabemos que va a suceder, ¿sí? Em, Cualquier situación, cualquier aspecto de la vida, pues va a tener riesgos. Nosotros no estamos aislados. Por ejemplo, nosotros queremos saber si mañana lloverá, si nos puede dar gripa la próxima semana, cuál será nuestro estado de salud antes de salir de vacaciones, que no va a haber bloqueos en las carreteras, que el precio de la gasolina se va a mantener o va a subir, como ahora sabemos que está subiendo. En finanzas, pues, cuál va a ser el rendimiento bancario, ¿sí? Entonces, eh, nosotros tenemos un plan y cuando nosotros queremos saber o entender si vamos a poder seguir ese plan sin obstáculos, sin desviaciones, entonces eso es lo que el riesgo busca analizar, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo, también tenemos que entender algo que se llama o se conoce como incertidumbre, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros no conocemos? Nosotros tenemos ese plan y queremos llegar durante ese viaje a ese destino, pero es la primera vez que vamos a viajar por ahí. Entonces nosotros no conocemos el camino. Entonces no sabemos qué obstáculos puede haber, en dónde vamos a tener que parar, en dónde hay señalizaciones, y esos son riesgos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos conocimiento suficiente o información suficiente, nosotros vamos a poder eh, clasificar esos riesgos como alto riesgo, mediano riesgo o bajo riesgo, ¿sí? Dependiendo de la información que nosotros tengamos. Entonces, cuando nosotros no conocemos o entendemos los riesgos, pues vamos a tener que investigar, indagar, conocer cómo es ese contexto. Vamos a empezar a preguntarnos en dónde hay gasolineras, en dónde hay materiales que podríamos necesitar, en dónde podemos pararnos a comer, en dónde que sea seguro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos información suficiente y nosotros podríamos calcular ese riesgo, este, eh, y conocer esos obstáculos o esos eventos o ese tipo de accidentes. O, por ejemplo, nosotros sabemos que una carretera en ciertas áreas, pues va a haber mucha neblina y pueden causar choques. Si nosotros tenemos esa información, nosotros podemos calcular el riesgo. Cuando nosotros tenemos información suficiente, muy poca, escasa o incompleta, ¿sí? Entonces se le llama incertidumbre. Es más incertidumbre que riesgo, ¿sí? Y nosotros no podríamos calcularlo, ¿sí? Nosotros no podremos saber porque no conocemos las variables. El ejemplo que les quiero dar el día de hoy es, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿existe la vida extraterrestre o no existe? ¿Podría existir? No lo sabemos. No tenemos información suficiente para poder decir, o si nosotros podremos hallar vida
extraterrestre inteligente en el próximo siglo? No lo sabemos, porque tenemos, la información que tenemos no es suficiente para poder calcular. Em, por ejemplo, alguien dijo, nosotros sabemos que las galaxias pues son de un tamaño determinado, ¿no? Muy grande, enormes, más allá de nuestra comprensión tal vez, pero cuando nosotros queremos calcular el tamaño del universo, nosotros no sabemos cuál es el límite del universo y por lo tanto no podemos calcular su tamaño y por lo tanto tenemos información, no tenemos la información suficiente para poder decir qué hay más allá. De hecho, cuando alguien, si ustedes buscan los límites del universo, nos dicen, no sabemos hasta dónde vamos, llegamos. Entonces, sabemos que conocemos una porción y que podemos observar una porción de ella, pero no sabemos hasta dónde llega o su tamaño, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no conocemos la información o no tenemos la información suficiente, no podemos nosotros calcular el riesgo. Y cuando no podemos calcular el riesgo, eso se llama incertidumbre, ¿sí? Queremos saber si existe el riesgo cero. Mucha gente cuando trata de explicarle a alguien sobre los riesgos en sus áreas, dicen, no es que no hay riesgo. ¿Eso es cierto? ¿Es una afirmación que es verdadera? Bueno, primero tenemos que saber que una cosa es lo que teóricamente se puede calcular como riesgo cero. Eso en teoría podría ser que no haya, que la probabilidad de que ocurra algo sea nula y que no cause ningún tipo de consecuencias, ¿sí? Sin embargo, eso es, digamos, a un nivel matemático teórico de cálculo de probabilidades. La realidad es que aún durmiendo en nuestra cama, tenemos riesgos, ¿sí? Y esa probabilidad nunca es cero, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en nuestra camita, tapaditos, ¿qué riesgos tenemos? Bueno, puede ocurrir un sismo estando nosotros durmiendo, y ha ocurrido, y hemos tenido que salir con nuestras cobijas a la calle porque los sismos ocurren, ¿sí? Entonces, aún estando en nuestra camita, podemos tener riesgos, ¿sí? Un lugar sin riesgo es aquel en el que no sucede nada. Y eso también es un riesgo, ¿sí? Vamos a pensar en un planeta, en el espacio exterior, que está así alejado vamos a pensar, no sé, en un planeta que esté fuera de algún sistema solar y que está flotando en el espacio solamente, que por su naturaleza quedó aislado. Aún ese planeta ahí aislado tiene riesgos, sin moverse, sin hacer nada, sin tener vida, y estando solamente suspendido, tiene riesgos. ¿Cuáles son sus riesgos? Pues pueden ser diferentes, que pueda ser atrapado por algún hoyo negro o que sea golpeado por un asteroide. Ahora, aquí lo importante es que pues esos eventos ocurren muchísimo, o sea, en un espacio, en un periodo de tiempo muy, muy largo, para que pueda ser atrapado por un hoyo negro, pues probablemente puedan pasar miles o millones de años antes de que eso suceda, ¿sí? Y entonces el riesgo es muy bajo, pero tiene riesgos. El riesgo existe, es muy bajo, pero está ahí, ¿sí? Entonces hay que entender que el riesgo es así un poco como la gravedad. Sabemos que está ahí, aunque no lo podamos ver, ¿sí? También hay que saber que sin riesgo, o sea, nosotros si nos pasamos la vida acostados en nuestra cama, pues vamos a tener menos riesgos de exponerlos a la vida diaria, ¿sí? Salir a la calle, tomar un avión, hacer un negocio. Pero hay que saber que probablemente haya muy pocas pérdidas, pero tampoco va a haber ganancias. Para que nuestra vida funcione, también tenemos que tomar riesgos, ¿sí?
tenemos que exponernos al medio ambiente, exponernos a la vida cotidiana, a los gobiernos, el medio de transporte, o sea, a muchas cosas que de alguna forma podríamos nosotros tener algún tipo de daño. Pero entonces nosotros tenemos que pensar que hay cosas que nosotros podemos aceptar o no aceptar, ¿sí? Hay algo que se conoce como riesgo aceptable, que es aquel en donde nosotros vamos a tener pocos peligros, y aquellos que son inaceptables, en donde el riesgo es demasiado alto, y entonces cada vez entre más alto es el riesgo, pues más probabilidades de que suframos daño o que ese daño sea más grave, ¿sí? Sin embargo, en la mayoría de los casos de nuestra vida, pues el riesgo tiene que ser tolerable. Nosotros establecemos medidas de control, medidas de prevención, para evitar que ese riesgo se vuelva algo más allá que, o sea, que cause un daño más allá de lo que sea inaceptable, ¿no? Nosotros ponemos vallas, ponemos alarmas, usamos equipos de protección, usamos, ¿sí? Entonces, el riesgo también es una medición, ¿sí? Generalmente es cualitativa. Nosotros queremos cruzar una calle, nosotros nos paramos frente a la calle y vamos a cruzar, y entonces empezamos nosotros instintivamente a mirar hacia los lados, ¿sí? Ver que no venga ningún vehículo de un lado o del otro. Eso es una evaluación de riesgo. Nosotros estamos viendo si hay un peligro, o sea, si viene un vehículo a alta velocidad hacia donde nosotros vamos a cruzar. Entonces, si un vehículo viene, nosotros decimos, es un alto riesgo, inaceptable, no voy a cruzar, voy a esperar a que el vehículo cruce. Cuando el vehículo ya cruzó, ya se fue, y entonces volvemos a mirar, no hay autos, y entonces cruzamos, porque ahora el riesgo es aceptable. Ya es muy baja la probabilidad de que vayamos a sufrir algún daño, ¿sí? Entonces, además de que es una medición, nosotros cuando establecemos medidas, como fue en este caso de ver y evaluar si había o no un riesgo alto o bajo, la realidad es que nosotros no buscamos controlarlo o eliminarlo, más bien queremos domesticarlo. Nosotros queremos controlarlo, ¿sí? Establecer medidas para que nosotros podamos realizar nuestras actividades con el menor, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de riesgo, hay 3 factores esenciales que son los que se utilizan para medirlo, para identificarlo, ¿sí? El primero son los peligros, bueno, los voy a decir, son los peligros, los eventos y las consecuencias, ¿sí? Y entonces vamos a ir ahorita viendo a qué nos referimos a cada uno de ellos. Entonces, pero no hay que olvidarlo, son 3 los factores que nos ayudan a determinar y evaluar los riesgos. Uno son los peligros, los eventos y las consecuencias, ¿sí? Entonces, un peligro es algo que puede causarnos daño, ¿sí? ¿Qué cosas? Pues entonces ahí es donde vienen las diferentes evaluaciones de riesgo, porque pueden ser, pues puede ser una sustancia química, ¿sí? Que vamos a suponer que es una fábrica y estamos trabajando con volúmenes muy grandes de una sustancia química. El peligro es la sustancia química, ¿sí? En el caso de los riesgos laborales, pues pueden ser, por ejemplo, objetos en el piso con el que nos podríamos tropezar, cables eléctricos que estén dañados, material que puede causar un incendio. Esos son peligros. Están ahí, están quietos y pueden causar un daño.
Generalmente son características intrínsecas propias de la sustancia, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una tonelada de papel y una tonelada de arena, los daños que nos pueden causar son diferentes, ¿sí? Y se deben a su naturaleza. El papel se puede incendiar y puede provocar un incendio, pero en cambio la arena, si no está bien contenida, pues podría incluso eh, eh, resbalarse y aplastar o lastimar a alguien, ¿sí? Entonces, las naturalezas de los peligros pues son diversas, ¿no? Los microorganismos pues causan una infección, causan enfermedades y dependiendo del tipo de microorganismo pues puede causar un daño, una enfermedad grave o la muerte, ¿sí? Todos los peligros causan muerte, no necesariamente, algunos solamente nos pueden causar daños, pero hay situaciones en las que a lo mejor uno puede pensar, este no es una sustancia que no es tan peligrosa, ¿no? Pero hasta el agua, si nos metemos a nadar y no sabemos nadar, pues el agua es un peligro, ¿sí? Alguien decía, es que uno puede comer cualquier cosa, pues todo nos puede causar, pues, algún tipo de enfermedad si se consume en exceso. Hasta el agua en exceso hace daño, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de peligro, depende de las áreas en las que estemos trabajando. Lo importante es que tenemos que saber identificar qué es algo que nos puede causar daño, ¿sí? En este caso, vamos a trabajar un poco con la analogía de un piso resbaladizo, ¿sí? El agua, por su naturaleza, lo que puede hacer es que, ¿cuál es el peligro? Pues que nos podríamos resbalar, caer, golpear y lastimar, ¿sí? El segundo componente del riesgo, además de el peligro, es el evento. ¿Qué puede pasar para que podamos sufrir daño? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un evento? Es algo que sucede en un punto específico del tiempo. O sea, ayer por la tarde me resbalé. ¿Sí? Para que sea considerado un evento, dentro del análisis de riesgo, no es algo que sea seguro que suceda al 100%. No es como en un procedimiento que voy a hacer una actividad y yo ya sé que eso lo voy a hacer, ¿sí? Y tampoco puede ser 100% imposible, o sea, es algo que sea demasiado extremadamente raro o rebuscado que sea imposible que ocurra de esa forma, ¿sí? Si nosotros sabemos con total certeza que algo va a ocurrir, entonces no es un riesgo, ¿sí? Es más bien una parte del procedimiento o del proceso y se convierte en un costo fijo, algo que sabemos que va a suceder, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a realizar, no sé, centrifugar una muestra. Tenemos una muestra, la vamos a centrifugar. Si la centrífuga funciona bien y está funcionando bien, yo voy a poder separar sólidos de líquidos, ¿sí? Eso es una certeza porque va parte de mi procedimiento y yo ya le tengo que dar un valor a eso. Pero eso no es un riesgo. Que se me sedimente los sólidos de un líquido no es un riesgo, ¿sí? ¿Cuál sería el riesgo en el uso de una centrífuga? Bueno, pues que la centrífuga no funcione, que se nos vaya la luz en el momento en el que vayamos a realizar el procedimiento, en el que nosotros vamos a realizar, que estamos realizando el procedimiento y se nos rompe el tubo donde lo teníamos. Entonces, un evento para una evaluación de riesgo es una desviación también de lo que estamos normalmente planeando, planificando o que ya sabemos que va a ocurrir, ¿sí? Y además, hay una característica importante que a veces se nos olvida. No nada más es que suceda algo,
también es algo que esperábamos y que no sucede, ¿sí? O sea, tú vas y llevas tu muestra a la centrífuga y enciendes la centrífuga y no encendió. Nosotros esperábamos que la centrífuga al encenderla realizara su actividad, ¿sí? Y entonces la centrífuga dejó de funcionar, no quiso funcionar. Entonces tenemos que ir a investigar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Pero ese es un evento, algo pasó en este proceso que no estaba planificado y que nos está causando que nos desviemos de nuestro objetivo. En ese momento, nuestro objetivo era separar una muestra, ¿sí? Cuando hablamos de accidentes o incidentes, es más o menos lo mismo, es decir, ocurrió algo con lo cual nosotros estamos teniendo un accidente y que por efecto de ese accidente la persona está teniendo un daño, ¿sí? El tercer componente del riesgo son las consecuencias, es el resultado de el daño de ese evento que ocurrió. ¿En dónde? Bueno, principalmente, y es, digamos que el factor número uno que se evalúa normalmente es el daño a las personas, pero se puede evaluar daño a los procesos, a la infraestructura, a el medio ambiente, a los animales, en el caso de los animales, pues puede ser daño en la productividad, en la producción, daño en las fábricas, pues daño al número del, o al, o sea, varios factores, puede ser detener el proceso, daño al producto, hay muchos tipos de daños, vamos a verlo eso en otra de las sesiones, lo vamos a analizar a más detalle, pero pueden ser daños a diferentes niveles, ¿sí? Es decir, además, no necesariamente puede ser un tipo de daño, ¿sí? Puede ser que ese daño, por ejemplo, en el caso de, no sé, vamos a pensar que ocurrió una explosión en una fábrica y se derramó una cantidad importante de sustancias químicas. El daño, o sea, el peligro fueron las sustancias químicas. El evento fue la explosión. Y el daño ocurrió a las instalaciones, a las personas que hubieran estado ahí alrededor. Puede haber daño al medio ambiente, ¿sí? Y si es una granja o un área donde hay producción vamos a suponer que de ganado, pues entonces el daño a la producción, ¿sí? Un evento puede tener varias consecuencias a diferentes niveles. Las consecuencias también pueden ser inmediatas, es decir, el daño que estamos nosotros observando en el momento en el que están ocurriendo las cosas, como puede ser el daño a la infraestructura, el daño a las personas, pero pueden ser diferidas, es decir, que las consecuencias van apareciendo con el tiempo. Después de que ya pasó un tiempo en relación al evento, ¿sí? Por ejemplo, las enfermedades como consecuencia de una infección por un virus, el daño a la movilidad de las personas por efecto de la explosión, eh, hay diferentes tipos, ¿sí? También pueden medirse de forma cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Por ejemplo, hay daños que no los podemos medir, sabemos que pueden ser graves, ¿no? Por ejemplo, el daño a la reputación de las personas, de la fábrica, de la instalación en donde se realizan esas actividades. En el caso de áreas de investigación, por ejemplo, la reputación es muy importante. Para una fábrica que está desarrollando productos y que está la reputación de la marca, su producto que se está vendiendo, que se empieza a difundir en las noticias de que hay materiales contaminados, que están vendiendo producto dañado, eso afecta a la reputación. No es cuantitativa, es cualitativa, ¿sí?
porque nosotros no sabemos, o sea, no hay un nivel de reputación, solo sabemos que puede ser buena reputación, mala reputación, ¿sí? En el caso de las que son cuantitativas, pues puede ser daño económico, ¿no? ¿Cuánto tuvo la empresa que pagar por los daños ocurridos? Sí. Ahora, por otro lado, también nosotros, tenemos que saber que las consecuencias tienen niveles, ¿no? Pues pueden ir desde insignificantes, alguien se cayó, se rasguñó y no fue más allá. Eso es un daño insignificante, ¿no? Pero puede ser que la persona que se cayó tuvo que ir al hospital y tuvo que pasar un tiempo ahí. O que el daño fue más grave, que lo tuvieron que meter a cirugía y que tuvo que estar mucho tiempo hospitalizado, ¿no? Algo que es grave es que la persona, por ejemplo, muera por efecto de ese evento, ¿sí? O catastrófico es que una fábrica quedó totalmente destruida, los costos de limpieza son mayores que volver a tener que, no sé, cambiar de lugar la fábrica, este, o que murieron muchas personas. El hecho de que haya un accidente muy grave o catastrófico generalmente implica el cierre total de la fábrica, ¿no? Dependiendo de los tipos de daños y su gravedad. Generalmente los riesgos no viajan solos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos algunos controles que son importantes para manejar esos riesgos y que fallan, que no están cumpliendo la función de controlar esos riesgos, entonces se conoce algo que es el efecto dominó, ¿sí? Una causa pequeña puede causar eh, grandes efectos, sobre todo porque los efectos generalmente su progresión es como geométrica, es decir, que el evento puede ser pequeñito, pero los efectos pueden ser muy grandes. Si alguien se resbala y se cae, pues puede ser que nada más se rasguñe, reciba un golpe, un moretón, pero si esa persona cae mal y cae de una forma en la que se lastima la cabeza, o sea, la gravedad de ese daño va en aumento, ¿no? Si además, no tan solo la persona se cayó, esa caída ocurrió en un cruce de tránsito y entonces las personas que estaban ahí no se dieron cuenta y se dan cuenta ya muy pronto, o sea, muy inesperadamente, empiezan a frenar y entonces empiezan a haber choques. O sea, ya no nada más fue la caída, el daño que sufrió la persona, los accidentes que se van generando alrededor. Hemos escuchado en muchas ocasiones que, ay, es que alguien frenó y se dañaron 10 coches. O sea, ¿cómo que se dañaron 10 coches si solamente fue un frenón del primero? Sí, pero es que los de atrás no vieron el peligro y entonces todos empezaron a frenar ya demasiado tarde y chocaron unos contra otros. Es decir, el riesgo rara vez viaja solo. A veces empezamos a ver consecuencias, múltiples consecuencias a múltiples grados, más allá de solamente la caída, ¿sí? Hay pequeños momentos en esa serie de eventos en donde si nosotros intervenimos, podríamos detener ese desastre, ¿sí? Además, nos demuestra que muchas cosas que no sabemos que están conectadas, sí lo están, ¿sí? Si ustedes ven esta imagen, ¿ustedes qué piensan? Aquí estoy mostrándole, digamos, 3 elementos, ¿no? Em, lo que nosotros identificaríamos como peligro, el evento y las consecuencias, ¿sí? Entonces, vamos a analizar así esta imagen de este unicornio, que es un unicornio constructor, en donde
A él le presentan un material nuevo. Tiene en su manita, su mano izquierda, tiene este material nuevo que tiene una propiedad que le puede servir y que él está identificando para las actividades que realiza. Y eso lo hacen analizando sus planos, ¿no? Y entonces él tiene una idea. Y entonces viene y empieza a usar este material que le permite mejorar en su trabajo, hacer las cosas con mayor velocidad, ¿sí? Y que además le permite destacar en relación a otros trabajadores, ¿no? Finalmente, pues tenemos en el último panel, ¿no? Que se ha ganado premios, reconocimiento, etcétera. Lo que nos quiere decir todo esto en general es que los riesgos no necesariamente son negativos. Los riesgos, cuando corremos riesgos, también pueden ser positivos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una inversión, invertimos en la bolsa, puede haber riesgos, los riesgos son que podamos perder dinero, ¿no? Pero el mismo riesgo nos puede generar ganancias, ¿sí? Estamos viendo que un efecto positivo del haber corrido esos riesgos. Si nosotros no, lo que quiero decir es, si nosotros no corremos riesgos, pues nosotros no vamos a tener beneficios, ¿sí? Porque el no correr riesgos es estar en su camita acostados y aún ahí podemos tener efectos negativos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante analizar los riesgos? ¿Sí? El análisis de riesgo no es como una bola de cristal, es como un radar que nosotros nos permite identificar objetos en el horizonte, ¿sí? Nosotros podemos ver, aquello nos puede servir o aquello nos puede dañar. El análisis de riesgo nos da tiempo para maniobrar, para poner medidas preventivas, para tratar de remover esos peligros, evitarlos, transferirlos, ¿sí? Si nosotros hacemos un análisis de riesgo, nosotros tenemos la ventaja de la anticipación. Nosotros vamos a prevenir incendios en lugar de reaccionar a los incendios, porque hay incendios que en menos de un minuto todo un edificio ya está en llamas, ¿sí? Nosotros con el análisis de riesgo podemos implementar medidas de prevención. Por otro lado, vamos a asignar recursos, y recursos son recursos de todos tipos, recursos económicos, de personal, de infraestructura, de materiales disponibles, de proveedores, de todo tipo de recursos, ¿sí? Este radar te dice dónde es más probable que ocurran las cosas, dónde es más probable que ocurra el accidente. Si yo tengo un almacén con galones y galones y galones de etanol, porque ahora pues todo el mundo tiene mucho etanol porque hay que limpiar, ¿dónde creen ustedes que va a ocurrir un incendio? ¿En ese almacén donde tengo el montón de galones de alcohol? ¿O en los pasillos de un hospital? Claramente, pues en el almacén, ¿no? También nos permite tener confianza en la toma de decisiones. Si nosotros tenemos información, nosotros reducimos el miedo. Muchas personas le tenemos miedo a hacer ciertas actividades porque son de riesgo. Algunas son de alto riesgo y otras de muy alto riesgo, ¿sí? Las personas cuando tienen miedo no quieren realizar ciertas actividades y está bien, ¿sí? Pero una persona que entiende, comprende, controla sus riesgos, puede realizar sus actividades porque saben que tienen que tomar una serie de pasos para evitar que el desastre suceda.
¿sí? Cuando nosotros entendemos y comprendemos esos riesgos, cómo funciona, entonces nosotros reducimos el miedo, ¿sí? El riesgo sigue ahí, pero lo tenemos medido, controlado y sabemos qué hacer con eso. Entonces, una de las ventajas es la anticipación, ¿sí? Cuando hablamos de anticipación, estamos hablando de tener una gestión proactiva antes de que suceda, en lugar de una gestión reactiva, que es cuando ya sucedió. Ujú. Entonces, cuando vemos esta anticipación, esta gestión proactiva, nosotros buscamos las causas antes de que ocurran para prevenir, proteger. El costo generalmente es más bajo, ¿sí? Que, por ejemplo, el daño que, en el caso de un incendio, pues es muy claro porque es más barato decir, vamos a controlar y vamos a gestionar la cantidad de alcohol, de etanol que vamos a tener para desinfectar, que tener que construir todo el edificio porque se incendió y se quemó y se destruyó todo lo que había dentro, ¿no? Nos da control y tranquilidad. Cuando hablamos de una gestión reactiva, ya después de que sucedió, pues más bien tenemos que reparar y lamentar, ¿no? El costo es muy alto porque son los daños y las reparaciones. O sea, volver a montar todo el edificio, toda la infraestructura, todo un procedimiento o el daño a la salud de las personas, a veces ya no se puede reparar, ¿sí? Y eso causa caos, estrés, además de una serie de condiciones o efectos legales, administrativos, ¿sí? Por eso es que se dice que 1 gramo de prevención vale más que 1 kilo de reparación, ¿sí? También el análisis de riesgo nos permite priorizar nuestros recursos, particularmente porque nosotros vamos a clasificar los riesgos en categorías, lo más grave, lo grave, lo medianamente grave, a lo que no es grave, ¿no? Y con eso nosotros le vamos a dar prioridad de recursos y tiempo. Lo que es más grave lo tenemos que aprender a atender rápido y probablemente tengamos que invertir en algún tipo de medida de control. No siempre, ¿sí? No siempre, pero en algunas ocasiones las medidas solamente son administrativas. Tenemos que cambiarlo de lugar, tenemos que, ¿sí? Cuando hablamos de cuánto se reduce el riesgo, es decir, que si es algo muy grave, digo, un alto riesgo a mediano o bajo riesgo, eso se llama de que una medida de control es efectiva. Nosotros estamos disminuyendo la, 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 esta graduación, esta calidad, esta cantidad de riesgo, ¿no? Lo estamos disminuyendo. Por otro lado, cuando hablamos de eficiencia, hablamos de cuánto cuesta disminuir ese riesgo. No necesariamente hay que tener un alto gasto para disminuir los riesgos, ¿sí? Por eso está una pirámide que es muy conocida, ¿sí? Que es la de la jerarquía de controles, ¿no? Esa la vemos en todos lados, que nos dice que es más efectivo eliminar un riesgo o sustituirlo por algo que sea menos peligroso o que nos cause un menor daño. Cuando hablamos de ingenierías de controles, pues a veces solamente con cambiar un procedimiento, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de esta otra forma, ¿sí? Es que nosotros vamos a modificar el riesgo. Y entre más abajo vamos a la pirámide, pues tiende a ser menos efectivo. Si hablamos de procedimientos, a veces llegan a ser menos efectivos porque
requieren mucho de el cumplimiento de las personas en relación a ese procedimiento o a ese proceso. Finalmente, cuando alguien dice, ay, es que vamos a trabajar con, hay que comprar equipo de protección personal. O sea, no es el más efectivo, tenemos que ver otras formas, ¿sí? Y lo último, el equipo de protección es la última barrera. Si nosotros, todo lo demás no funcionó, el equipo de protección solamente tiene un porcentaje muy bajo en relación a su efectividad para controlar esos riesgos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos estos niveles de riesgo, nosotros tenemos que dar eh, prioridad a aquellos riesgos que son más altos o más graves, ¿sí? Y que requieren una atención inmediata, ¿sí? Cuando hablamos de acciones es qué tan prontamente o qué tan rápidamente nosotros tenemos que controlar esos riesgos, ¿sí? Entonces puede ser inmediata y en algunas ocasiones pues requieren atención presupuestaria rápida, ¿sí? En otras ocasiones, eh, no necesariamente, pero digamos que hay una, como hay una inmediatez para resolver el problema, en muchas ocasiones requiere de altos presupuestos, ¿no? Cuando hablamos de bajos riesgos, entonces nosotros hablamos de tolerancia. ¿Cuánto vamos a tolerar nosotros ciertas acciones, ciertos procesos, ciertos recursos, y qué tanto nuestra actividad, nuestra función, o nuestros procesos los podemos modificar para que ese no se convierta en un alto riesgo, ¿sí? En el ejemplo que les doy aquí en la imagen en este panel, ¿qué es más importante? ¿Comprar un robot ultramoderno con la más alta super tecnología o remover los clavitos que andan regados por toda una construcción? ¿No? O sea, nosotros tenemos que ver, hablar sobre eficiencia, vamos a ir viendo eso en otras sesiones, pero sobre las medidas de control. Ujú. Sí, no se trata de darle prioridad a todo, tenemos que cumplir con todo al mismo tiempo. No, hay que ir viendo cuáles son las necesidades, los riesgos más eh, inmediatos que tenemos que resolver. Los demás los vamos resolviendo poco a poco y no necesariamente implica un gasto, ¿sí? A veces con el hecho de decir, ¿saben qué? No vamos a recibir este tipo de muestras o no vamos a procesar este tipo de, porque son demasiado peligrosos o eso se llama eliminación. Ujú. Cuando nosotros hablamos de riesgo, hablamos por un lado del evento, ¿sí? El cómo puede ocurrir un accidente, pero tenemos que tomar en consideración que para ese evento, ¿sí? Nosotros tenemos que calcular probabilidad y consecuencias, ¿no? ¿Qué tan probable es de que algo suceda? Y no es una adivinanza, ¿no? Hay que basarnos en datos históricos, en estadísticas, en entender cómo ocurre el daño, que alguien que entienda y comprenda cómo ocurren nos explique. Siempre que hablamos de daño a las personas, sobre todo, hablamos, por ejemplo, de cómo puede ocurrir el daño por contacto con un material peligroso, por inhalar em, gases peligrosos, vamos a por suponer de sustancias químicas, o durante un incendio el humo del... Ajá. O sea, ¿cómo puede ocurrir el daño a la persona? En el caso de las instalaciones, ¿cómo es que una instalación puede sufrir un daño? ¿No? ¿A cuáles son las columnas que tienen que afectarse para que ocurra un daño? Y cuando hablamos de consecuencias, pues hablamos
de la magnitud del daño, hasta dónde llegó el daño, ese daño se puede reparar fácilmente o no, ¿sí? Y hay que saber que hay diferentes áreas en donde puede ocurrir el daño, ¿no? A las personas, económicas, de imagen, legales, ambientales, de muchos tipos, ¿sí? Es algo bien interesante saber que en muchas ocasiones la gente tiende a ignorar el riesgo, ¿sí? Y hay varias formas de ignorar el riesgo, ¿sí? La más común es de, esto no me va a pasar, eso no sucede, ¿no? No sé en dónde haya sucedido, aquí nunca ha pasado esto. Eso se llama sesgo de optimismo. Es la creencia de que tenemos menos probabilidades de sufrir un daño o un evento negativo con relación a los demás, porque estamos muy confiados en nuestras actividades y creemos que eso no va a suceder. Eso a mí no me va a pasar. Aquí nunca ha pasado, ¿sí? Eso se llama sesgo de optimismo, ¿sí? Es que, pues es que eso siempre sucede, ¿no? Nos acostumbramos tanto al peligro que pues ya no es peligro, ya es una norma. Cada vez que lo hacemos, es que están, trabajando con una sustancia y cada vez que lo hacen, pues se les enciende, se les incendia. Eso se llama normalizar. Siempre pasa. El sesgo de confirmación es cuando buscamos información que respalde nuestra decisión de ignorar el riesgo. Es que, pues sí, yo ya, mira, ya encontré aquí que dice que eso pasa siempre. Entonces, pues, ¿no? Y decidimos ignorar las señales de advertencia. Oiga, pero es que aquí dice que esto puede explotar. No, pero es que eso aquí, ¿no? Vamos buscando justificaciones para no hacerlo. Buscamos información que nos respalde nuestra decisión de no hacerlo o de ignorarlo. Eso se llama sesgo de confirmación. Y luego finalmente tenemos la fatiga del riesgo. O sea, hay tantas alarmas, tantas señales, tantos procesos que cumplir, tantas formas que llenar, que empezamos a ignorarlas y nuestro cerebro empieza a ignorarlas. Pues esto es demasiado, yo no puedo, yo no quiero, fatiga del riesgo. Sin embargo, las consecuencias de ignorar el riesgo pues pueden ser altos, ¿no? Por ejemplo, en el exceso de confianza, dejamos de utilizar el equipo de protección personal de forma adecuada. Es que ya me cansó, ya me agotó, esto me lastima, no lo quiero, ¿no? Por otro lado está la ergonomía, o sea, que nos quede bien el equipo de protección personal. Sin embargo, esta es otra cosa, ¿sí? Es cuando nosotros decidimos que ya tenemos más que suficiente experiencia en esto y no queremos ir a las capacitaciones y no queremos usar el equipo de protección personal y no queremos cumplir con el procedimiento, nos saltamos pasos, exceso de confianza. Las prisas, hacer las cosas de forma acelerada, pasos, empezar a saltarnos pasos en el proceso, porque yo tengo que llegar y tengo que salir y tengo que acabar y me están esperando y me resbalo, me caigo, ¿no? Y entonces ya no llegó, ya no llegó a su destino porque ya sufrió un accidente. También la costumbre, o sea, como siempre hacemos esto así, toda la vida lo hemos hecho así.
perdemos la capacidad de asombro, ¿sí? Ay, pues es que siempre ha sido así y siempre hemos tenido estas actividades y siempre se caen ahí en ese escalón y entonces ya no hacemos nada por controlarlo. Toda la vida ha estado ese escalón ahí y ya decidimos no ignorarlo, ¿no? Ya sabemos que alguien se va a caer todo el día, todos los días. Normalización del riesgo. Ujú. El riesgo más peligroso es aquel que creemos que tenemos bajo control, solamente porque nunca ha causado un accidente, todavía, ¿sí? Entonces, en resumen de la sesión de hoy, em, esto es, digamos, la introducción de por qué es importante. Hablamos de que el riesgo es un radar, es algo que nos ayuda a escanear el horizonte, a identificar las amenazas, pero que también nos puede ayudar a aprovechar oportunidades, ¿sí? El análisis de riesgo nos permite una prevención eficiente, nos da eh, un contexto de reaccionar de forma proactiva en lugar de reactiva, ¿sí? A las emergencias. Nos permite priorizar los recursos. Vamos a enfocar tiempo, dinero, esfuerzo, personas para tratar de controlar esos riesgos y evitar que causen daños graves, ¿no? Por otro lado, pues también nos permite tener cero sorpresas. Cuando nosotros ya estamos identificando los riesgos, ay, es que yo no sabía que eso podía ser eso, ¿no? No. O sea, nosotros vamos y identificamos todas las sustancias químicas que tenemos, todas. Hacemos nuestra lista, vemos sus medidas de prevención, sus formas de almacenamiento, pero entonces también viene la otra parte que vamos a ver en la última sesión, que es comunicamos a los demás esa información. También vimos el control de sesgos, aquello que nosotros nos genera confianza o costumbre para trabajar en condiciones peligrosas. Lo más importante es que cuando nosotros tomemos decisiones de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a controlar, sean de forma informada. Nosotros vamos a recolectar toda esa información y la vamos a utilizar para tomar decisiones. ¿Sí? Para la próxima sesión del próximo lunes, voy a dejarles ahora así como una tareita para que si quieren estar en nuestra sesión con nosotros, lo podamos discutir. Si no, no pasa nada, pero si están interesados, pues bueno, elijan una habitación en su casa o en su trabajo y apliquen como un inspector, ¿no? Vamos a ver qué peligros podemos identificar. Entonces, de esos peligros o esas situaciones de peligro, quiero que me describan uno, qué peligro es, cuáles son sus características, ¿sí? Tienen que identificar cómo pueden producir daño, en qué situación, en qué forma, cuándo, en qué momento, ¿sí? Puede ocurrir ese daño. Y las consecuencias de este tipo de accidente, ¿sí? Y bueno, ya para despedirme, les comento que la próxima sesión es el lunes 16 de marzo a las 18 horas. Si ustedes se registran, automáticamente les llega la liga para registrarse y poder estar en esta sesión en vivo y que yo pueda responder a sus comentarios. Y bueno, con eso terminamos. Yo me despido y nos vemos el próximo 23 de marzo. Hasta luego, bye.